Decíamos en el segmento anterior que lo de Bukele, esa experiencia del Salvador, plantea necesariamente qué es lo que deben hacer las democracias, cómo se debe proceder con esos gobernantes que violan la Constitución. Porque aquí hemos hablado hasta el cansancio de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega, de Cuba, pero muchas de las barbaridades que cometió Jair Bolsonaro en Brasil fueron pasadas por alto y pocos se pronunciaron con respecto a ese proceso injusto al que fue sometido Lula da Silva en Brasil, posteriormente anulado por la propia Suprema Corte de Justicia, que emitió el veredicto en su contra. Pero bueno, ¿qué se debe hacer con un hombre como Nayib Bukele, que todo el mundo reconoce que ha violado la Constitución de El Salvador, que, como dice el gobierno alemán, viola sistemáticamente los derechos humanos, aún sea so pretexto de combatir las pandillas? Yo pregunto esto porque ahí está el caso de Donald Trump. Los políticos, los líderes occidentales hoy anti-Trump, te dicen una cosa en unos casos y todo lo contrario en casos iguales, pero en circunstancias distintas, cuando no les conviene. Porque ¿de qué es que se acusa a Donald Trump? A Donald Trump lo están acusando de que, contraviniendo la Constitución, trató de desconocer los resultados de unas elecciones y que, violando la Constitución, particularmente la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, su acápite 3, incitó una insurrección para evitar que Joe Biden, después de haber ganado las elecciones, asumiera la presidencia de Estados Unidos. De eso se acusa a Donald Trump y se le montó un juicio ahí en la Cámara de Representantes, una investigación que se hizo, que incluyó cuestionamientos a figuras distintas de la sociedad estadounidense, transmitida por televisión en horario de máxima audiencia. Y entonces todo eso creó el ambiente para que se formularan un montón de acusaciones contra Trump. Y se dice que es un hombre que representa un peligro para la democracia estadounidense y un peligro para el mundo entero. Ahora, los que dicen eso de Donald Trump, entonces están felicitando el triunfo de Nayib Bukele, como lo hizo el gobierno de Estados Unidos a través de su embajador en San Salvador, que dijo que felicitaba, voy a decir exactamente, en su cuenta de Twitter escribió: felicito al presidente electo Nayib Bukele y a los otros ganadores de las elecciones de ayer. Aplaudo a la población salvadoreña que hizo oír su voz. Esperamos seguir trabajando con los representantes del pueblo salvadoreño, elegido para fortalecer la democracia, ampliar las oportunidades económicas y afrontar los retos compartidos del siglo XXI. Pero si tú acusaste en su momento a Nayib Bukele de violar la Constitución para nombrar la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia, violando la Constitución, le abrió las puertas a la reelección de Nayib Bukele, lo que quiere decir que allí se produjo realmente una especie de fraude, aunque eso haya estado avalado posteriormente por el voto a favor de Nayib Bukele de forma masiva. Pero es cuestionable que tú ahora, a ese individuo que lo acusaste incluso de violar los derechos humanos, tú vengas y lo aplaudas. Aplauda su triunfo mostrenco, porque no deja de ser de alguna manera un triunfo mostrenco, porque viabilizaste la reelección contraviniendo lo que dice la Constitución. Y eso, de alguna forma, habría que convenir en que es un triunfo, de que es algo anómalo.
Ahora, si el asunto es la popularidad y el voto masivo que recibió Bukele, lo que lo estaría legitimando, entonces, ¿qué vamos a hacer con Donald Trump? Porque Donald Trump es el favorito para ganar las elecciones. Hoy en día es el favorito para ganar las elecciones. Y la mitad de la sociedad estadounidense quiere que Donald Trump sea presidente, más de la mitad. Entonces, aquí estamos frente a un problema. Y usted hay una especie de tendencia de que hay unos individuos de izquierda con tendencia a no ajustarse a las reglas de la democracia, y también hay individuos de derecha que son autócratas. ¿Qué vamos a hacer con los de izquierda y qué vamos a hacer con los de derecha? Porque si violas la Constitución y eres de izquierda, eres un violador de la Constitución de izquierda. Y si eres de derecha y violaste la Constitución, eres un violador de la Constitución de derecha. Y se supone que tienes que recibir el mismo tratamiento. Si nosotros observamos entonces, como quien mira llover, esa tendencia preocupante, entonces eso se va a generalizar. Y esa tendencia al caos que estamos viendo se va a ir ampliando. Ese es un riesgo que se asume cuando usted contemporiza con este tipo de gente. Hay que ser coherente, que es lo que siempre hemos dicho. Por ejemplo, Israel ataca a Hamas, se mete en Gaza, porque los yihadistas de Hamas atacaron a Israel y mataron un montón de gente ahí. ¿Qué alega Israel? Alega razones de seguridad, alega una agresión. Pero ¿cuál es la situación de Gaza? ¿Hay israelíes en Gaza? No, no hay israelíes en Gaza. En Gaza lo que hay son palestinos. Ahora, ¿cuál es el caso, por ejemplo, de Crimea? En Crimea, la inmensa mayoría de los que habitan ahí son rusos. Y desde hace siglos, los que habitan ahí son rusos. Y ese territorio perteneció a Rusia. ¿Y qué alega Rusia? ¿Por qué él se lo anexó? Por razones de seguridad. Por razones de seguridad. Eso que teme hoy y que siempre ha temido Israel, que ahora quiere crear una especie de zonas de exclusión para asegurarse de que no sea atacado Israel desde la proximidad a su territorio. Esos son territorios, todo eso está junto ahí, son territorios pequeños, Gaza, Cisjordania, Israel, pero ellos quieren alejar un poco la maquinaria bélica de cualquier grupo que opere en esa zona. Razones de seguridad, que es la misma situación del Donbass, donde habitan ciudadanos rusos que fueron sometidos desde el año 2014 hasta que estalló la guerra en el 2021 o 22 a intensos bombardeos, permanentemente, día por día, de manera sistemática. Y ahí estaba muriendo gente de ascendencia rusa. Y los rusos intervinieron para defender a sus conciudadanos, pero además de eso, para evitar que un país con esa actitud hacia Rusia fuera miembro de la OTAN. ¿Por qué se creó Kosovo como Estado independiente? Bueno, se alegó que ahí estaban viviendo unos albaneses y que los albaneses tenían derecho a manejar sus propios asuntos. Pero ¿por qué no le aplicas el mismo criterio a los habitantes del Donbass? Ese territorio siempre fue un territorio de Serbia. No obstante eso,
se creó Kosovo y ahí hay una base de la OTAN para asegurar la independencia de los albanos kosovares. Una población extranjera se estableció ahí y terminó convirtiéndose en dueña de ese pedazo, de una provincia de Serbia. Entonces tú no puedes aplicar cuando te conviene una regla y cuando no te conviene aplicar otra. Porque no es verdad que tú estás defendiendo, como dices, un mundo basado en reglas. No es así. Entonces cuando vemos estas situaciones y se le hacen un montón de críticas a Orbán de Hungría o a Fico de Eslovaquia, y prácticamente se pretende descalificarlo por algunas de sus posiciones, y uno ve cómo por razones de conveniencia usted le busca el lado a gobiernos que no son precisamente democráticos. Yo he puesto muchas veces como ejemplo el caso de Arabia Saudita y cómo la posición de Estados Unidos con Biden osciló de un extremo a otro. Ah, no, que lo voy a convertir en un paria. Y al otro día anda buscándole el lado, acusándolo nada más y nada menos que de un asesinato atroz de un periodista que ingresó a un consulado y nunca salió y no se sabe dónde está. ¿Dónde están sus restos? Y eso ocurrió y está muy bien demostrado. ¿Y quiénes participaron en eso? Bueno, pero yo puedo hacer de la vista gorda por una razón de conveniencia. Y así, con ese criterio se manejan los que insisten en liderar el mundo. Otra pausa, en breve volvemos.